Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayendo estas historias casi a diario. Desesperación. Todas las especies son conscientes de ello, aunque para cuando la guerra comenzó, la abundancia de comodidades y los avances tecnológicos, junto con una paz tan prolongada, habían hecho que algunos comenzaran a olvidarlo. Parece que la guerra llegó justo en el momento indicado para recordárselos, al mismo tiempo que hacía el mejor uso de ese estado algo olvidado. Guerra. Eso es ponerlo con una suavidad que no merece. Los humanos eran relativamente recién llegados al escenario galáctico, y a pesar de cierta resistencia aquí y allá, y algún que otro traspié, encontraron un pequeño lugar para sí mismos como diplomáticos y comerciantes. Naturalmente, algunos grupos y naciones estelares los vieron como presas fáciles, pero en su mayoría se conformaban con acuerdos desfavorables con un imperio naciente que necesitaba ayuda en cualquier campo que estuviera dispuesto a ofrecer sus servicios. Con una excepción, el imperio Carracan, siendo el matón local de la comunidad galáctica, vio la oportunidad de someter a otra especie ingenua a base de intimidación, al menos al principio. Sin embargo, más tarde, las muestras claras de ingenio y recursos de los humanos se volvieron demasiado frecuentes para ignorarlas. Y mientras que otros, especialmente las pequeñas naciones igualmente acosadas, vieron el nacimiento de un amigo, los Carracan se sintieron insultados. Insultados de que alguien osara surgir desde lo más bajo de su galaxia, de que alguien tuviera la osadía de crecer sin su permiso. Comenzó con los ocasionales ataques de piratas, con rutas comerciales humanas saqueadas y suministros saboteados. Los semblantes se ensombrecían cada vez que los representantes humanos mencionaban lo extraño que era que solo ellos experimentaran un incremento en tales problemas. Aún así, los humanos perseveraron. Hasta que fue suficiente, y el Imperio Carracan declaró abiertamente la guerra, esperando que la magnitud de sus flotas hiciera que los humanos se rindieran de inmediato. Pero el que no lo hicieran fue la primera sorpresa para los Carracan. Los piratas, es decir, corsarios contratados por los Carracan, después de todo, no habían debilitado a la humanidad. Los habían impulsado a prepararse más a fondo para el conflicto. Sí, las pérdidas fueron pesadas para los humanos, pero perseveraron. Cada mes en guerra abierta hacía que su poder militar creciera, pero más aún, que se adaptara. Poco a poco, las pérdidas humanas disminuían, y poco a poco la balanza se empezaba a inclinar a favor de los humanos. Otras naciones estelares comenzaron a notar cómo, a pesar de que el conflicto se prolongaba y los costos se acumulaban, los humanos no cedían ni se rendían, sino que seguían luchando. Aquellos recién llegados, aparentemente ingenuos, habían encendido la chispa de algo en otros imperios: esperanza. A medida que los imperios antes no involucrados empezaron a ayudar a la humanidad con recursos, la ira de los Carracan estalló. Estos monos sin pelo no solo estaban enfrentándose a ellos, lo cual ya era insultante. No, estaban amenazando con levantar el velo de su dominio, y eso era inaceptable. Así que comenzaron a dedicar todo el poder de su imperio no solo para frenar a un potencial vasallo, sino para aniquilar a la humanidad y hacer un ejemplo de ellos. La contraofensiva Carracan fue brutal. Astilleros que habían estado inactivos durante décadas cobraron vida de nuevo para producir más naves. Puestos de avanzada y las naves de guerra fueron reacondicionadas, algunos por primera vez desde su creación. Y entonces empezaron a transmitir lo que le hacían a los prisioneros de guerra humanos. Que su enemigo fuera inescrupuloso era algo que los humanos ya esperaban, sí. Pero cuando las imágenes claras y sin alterar de torturas brutales y creativas ejecuciones no solo de soldados y oficiales, sino de civiles capturados en las líneas de suministro comenzaron a llegar a las cabezas del imperio humano,
fue cuando se hizo evidente que los Carracan no hacían distinción. Y así lo comprendieron. Esto no era una guerra por motivos ideológicos, políticos o económicos. Oh, no. Esto era una lucha por la supervivencia de su especie. La humanidad tomó una posición que muchos otros imperios habían olvidado lo que realmente significaba. La humanidad se volvió desesperada. Y lo que siguió no fue un simple conflicto. De repente, no solo eran naves de guerra lo que atacaban los humanos. Los Carracan habían infundido, en gran medida de manera intencional, la sensación de que la humanidad no estaría a salvo mientras viviera uno solo de los Carracan. Después de que suficientes de sus mundos quedaran aislados de los suministros y fueran diezmados, bombardeados o purgados, después de que las tropas terrestres encontraran su final a manos de amenazas que no podían ni esperar ni comprender, mucho menos describir, después de que pequeñas subsecciones de su ejército desobedecieran órdenes por terror y se rindieran, solo para ser erradicadas de todos modos, después de que las consecuencias de emplear a toda su especie como una amenaza bélica comenzaron a golpear a su puerta y acumularse, entonces comprendieron que quizás habían cometido un error. Pero ya era demasiado tarde. Los ejércitos humanos siguieron avanzando, tomando sistemas y aniquilando todo a su paso. Ningún intento de negociación Carracan fue aceptado de quienes ahora los veían como una amenaza existencial. Solo había muerte que recibir de ellos. A los aliados de la humanidad se les aseguró que esta era una circunstancia especial, que no corrían riesgo alguno, aunque para algunos eso hizo poco o nada para calmar su terror. El Imperio Carracan empezó a buscar ayuda, de cualquier forma y fuente posible, pero los pocos que estaban dispuestos a brindársela pronto se desanimaron al presenciar cualquier rastro de los sucesos reales en los campos de batalla. Una marea creciente de destrucción arrasó los territorios de lo que alguna vez fue la superpotencia más grande de la galaxia, sin mostrar señales de detenerse. Así que no creo que eso contara como una guerra. Basta con mirar los territorios ahora vacíos, al planeta capital cuya superficie alguna vez gris se volvió naranja con la sangre Carracan pintando sus edificios. Y entenderás lo que quiero decir, lo que ocurrió cuando toda la especie humana fue empujada a la desesperación. Fue una masacre. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.